Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy les quiero compartir un poco de la parasha de esta semana, parasha diaria. Justamente hoy, esta semana tenemos parashat Korach, que es Bamidbar, números 16.1 al 18.32. Y entonces aquí, en general, trata acerca de la rebelión de Korach, quien era un levita, en contra de Moshe y Aarón, cuando se encontraban en el desierto después de haber salido de la tierra de Egipto. Y dice así el capítulo 16, versículo 1, dice: y ahora Korach, hijo de Izar, hijo de Kohat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, tomaron hombres y se levantaron delante de Moshe con algunos de los hijos de Israel, y se juntaron en contra de Moshe y en contra de Aarón. Y les dijeron a ellos: Rav Lachem, es demasiado para ustedes. Rav Lachem, es mucho para ustedes. Viendo que toda la congregación son santos, que toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y que el Eterno está entre ellos, ¿por qué entonces ustedes se ponen por encima de ellos, verdad? Por encima de la congregación del Eterno. Esa es la queja que tienen, ¿verdad? De que se autonombraron líderes por encima de la congregación. Y a primera vista podemos pensar que es un argumento democrático, ¿verdad? ¿Por qué se ponen por encima de ellos? Aunque verdaderamente sabemos que fue Hashem, fue Dios el que escogió a Moshe. Pero bueno, la razón verdaderamente por la cual Korach se puso en contra de Moshe y Aarón, y también Datán y Abiram, fue no tanto, en realidad no fue por una cuestión democrática, tenían otras razones. Primeramente, la afirmación de que todos y cada uno de la congregación eran Kedoshim, eran santos, pues la verdad estaba lejos de la verdad. Y solamente era eso para esconder, ¿qué cosa? Pues la envidia que tenían de Moshe, ¿verdad? Y esta fue una terrible rebelión que pues culminó con la muerte de todo ese grupo, ¿verdad? Y aquí vemos verdaderamente cómo es que la envidia, ¿verdad?, puede llevarnos a una completa autodestrucción, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes como parte del pueblo de Israel, de respetar a nuestros líderes, estar conscientes del rol que tienen, ¿verdad? Y respetarlos, porque verdaderamente ponernos por encima de ellos, pues es autodestrucción en cierta forma. Dice así: le dijeron a Moshe y Aarón, le dijeron: ¿por qué se levantan ustedes arriba de la congregación? ¿Por qué se ponen por encima de la congregación de Hashem? Y el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, nos dice que el mundo es un espejo. Realmente, y aquí, muchos años antes de la psicología moderna, el Baal Shem Tov nos pone un ejemplo de lo que se llama proyección. ¿Qué quiere decir? Que Korach y su grupo se proyectaron, en el sentido que no era Moshe, no eran Moshe y Aarón los que verdaderamente se estaban poniendo por encima de la congregación, sino que eran ellos mismos. Korach, Datán y Abiram, eran ellos los que se querían poner por encima de la congregación. Y este principio, ¿verdad? Lo tenemos que tener en presente, ¿verdad? Para no caer en ese error, ¿verdad? Cuando desgraciadamente tengamos
Haz shalom, que no sea así. Alguna pequeño sentimiento de envidia, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Que el mundo es un espejo y que no debemos de proyectarnos, ¿verdad? No debemos de culpar a otros en lo que verdaderamente nosotros somos los culpables. Otra de las cosas que vemos aquí es que tanto Moshe y Aarón como Korah y su grupo eran levitas. ¿Y qué sucede? Que los levitas de por sí, ya por definición, fueron separados en cierta forma del resto de las tribus de Israel. No se les dio tierra. ¿Por qué? Porque estaban separados para el servicio del Eterno, ¿verdad? Entonces, por una parte, estaban separados, pero por otra parte, era una separación para unir al pueblo hacia el Eterno. Entonces, el judío, el creyente en el Eterno, estamos separados del mundo, en cierta forma, ¿verdad? Nuestras costumbres, en la dieta, en los festivales y eso. Bueno, pero ¿para qué? No es solamente para secluirnos, sino es una separación para unir, ¿verdad? No es una separación completa. Y lo que Datán, Abiram y, bueno, Kohat, y que los hijos de Kohat y Korah, perdón, veían, era solamente la separación, pero no veían la unión. Entonces, un matrimonio que es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un matrimonio que nos puede ilustrar esto quizás un poco mejor. Decimos, cuando una persona se casa, le dice a la novia, Anime Kudeshet Libet Batzon, que da Moshe Israel. Yo te separo para mí por medio de este anillo, de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Se llama Kedushim, porque la palabra santidad significa separación. Pero te separo de todo el mundo, pero ¿para qué? Para que te unas a mí. Así, también el pueblo Israel está separado de todo el mundo, pero ¿qué? No es separado simplemente para estar separado, o para ponerse encima de más, sino para dar el ejemplo y unir al mundo y traer al mundo hacia la Torá en sus diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, la separación es buena cuando no es una separación completa. Tenemos que tener tiempos de soledad, pero no todo el tiempo. Tenemos que participar en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo separado, pero no es un pueblo separado para aislarse, sino que participamos en la creación para traer una unión y elevar lo mundano hacia lo sacro, a través de la obediencia al Eterno. Entonces, la santidad no se busca allá arriba, solamente meditando en una cueva, sino la santidad se busca en santificar la vida diariamente. Santificar el tiempo, por ejemplo. Tenemos tiempo en la mañana, tarde y noche, y yo les pido que saquen un tiempo, se paren, hagan una oración a Dios, o separen un poco de la parnasá, de la cuestión económica, y denla a una buena causa. Y así seguiremos enseñando cómo poder santificarnos diariamente. Soy el Rabino Ben David y Boker Tov, Erev Tov y Laila Tov. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentre. Shalom.